Buenas tardes, estamos en Reacción Universitaria, el programa de radio de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y en esta ocasión tenemos como invitada a la ingeniera Mónica Andrade Medina, quien nos va a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de las películas, ¿verdad? Como sabemos, pues muchos tienen el gusto por ellas y bueno, nos va a hablar acerca de la ciencia detrás de las películas, ficción o realidad. Bienvenida, maestra, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, y vamos a comenzar, ¿verdad?, con este tema que es muy interesante para que aprendamos cómo se relaciona la ciencia con las películas. Y bueno, ¿por qué hablar de la ciencia a través de las películas? Okay. Bueno, buenas tardes a todos. El cine forma parte del entretenimiento familiar, a nuestros alumnos les encantan las películas. Y bueno, este año tenemos estrenos de estos superhéroes donde la chamacada está esperando el momento. Entonces, el cine, además de ser un entretenimiento, pues puede despertar la curiosidad de nuestros alumnos y entonces es ahí lo importante, porque al estar viendo la película podemos hacernos la pregunta, ¿esto realmente puede suceder? Y entonces aquí entra la ciencia. Así es, ¿verdad? Recientemente tuvimos una película muy taquillera que es precisamente la del Hombre Araña, ¿verdad? El Hombre Araña. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de algunas de esas películas, pero vamos a empezar con la película de los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? ¿Dónde encontramos química en esta película, maestra? En esta película yo la ocupo mucho para cuando estamos viendo los fenómenos químicos. Entonces siempre les pregunto, ¿ya vieron los Cuatro Fantásticos? No, pues que sí. Entonces ahí les digo, a ver, ¿qué pasa cuando la antorcha humana está persiguiendo a Silver Surfer? Creo que se para, no me sé bien los nombres de los villanos, y se va al espacio a perseguirlo. Entonces ya todos ellos me dicen, no, pues se apaga. Y yo, ¿y por qué se apaga? ¿No? Entonces aquí entra el fenómeno químico de la combustión. Entonces la combustión, para que se pueda dar, necesitamos tres cosas: el combustible, el comburente u oxígeno y una chispa. Entonces, al estar yendo la antorcha humana hacia arriba en la atmósfera, pues llega un momento en que allá el oxígeno no hay, eso se apaga. Entonces yo con esta película o con esta escena más bien les hago ejemplificar lo que es la combustión, que necesitamos un combustible, el oxígeno del aire y una chispa, ¿no? Entonces ahí tenemos ciencia en esa película. Entonces la antorcha humana sí podría existir. No podría existir una persona que esté envuelta en llamas porque, pues para empezar, el cuerpo no lo soportaría esas altas temperaturas, ¿no? Entonces ahí es ficción. Sin embargo, el fenómeno de la combustión, o sea, él dice llamas a mí, que es el chispazo, pues evidentemente él sufrió una mutación, según en el cómic, donde él se enciende. Pero al haber oxígeno aquí en donde estamos, en la biosfera, pues hay oxígeno suficiente y por eso se prende. Pero ya en el espacio, en la falta de oxígeno, ya no hay. Entonces, tenemos hay edificios que están diseñados para que cuando hay un incendio se presurizan y ya no entra oxígeno. Entonces, ahí el fuego no puede existir. De hecho, hay una película, creo que La hace la roca, donde hay un edificio grande que construyeron y esa parte que está diseñada para que no haya oxígeno, pues nos incendia, ¿no? Todo lo demás. Entonces, se toman cosas de la realidad, fenómenos físicos y químicos, y se llevan a una fantasía. Oh, qué bien. Y maestra, ¿qué pasa entonces con la temperatura de una llama? Ok, la llama va de la temperatura de la llama dependiendo del combustible que tengamos. Incluso, por ejemplo, en el laboratorio nuestros alumnos trabajan con el mechero, generalmente les cierran la entrada de oxígeno, entonces nos da una llama naranja. Y esa llama naranja saca hollín en nuestro material de laboratorio porque no hay entrada suficiente de oxígeno. Sí tenemos el combustible y pues ya encendimos el paso del gas, pero la llama es naranja. Lo mismo pasa en las estufas. Cuando están tapadas las hornillas nos da una llama naranja, pero cuando las mandamos limpiar la llama es azul. Y la llama azul calienta. Entonces, nuestro mechero, una llama azul, nos da aproximadamente 1500 grados centígrados en la parte del medio. Entonces, dependiendo del combustible, va a ser la temperatura que alcance la llama.
Ah, ok. Sí, esa duda tenía en relación precisamente al color de la llama, ¿no? De ¿Por hecho, qué en ocasiones es azul? Porque en ocasiones es rojiza o naranja, ¿no? Rojiza y naranja, qué bueno que tocas este punto. Los elementos químicos tienen espectros diferentes, o sea, es como tú y yo tenemos ADNs diferentes, incluso tú con tus hermanos tienen cualidades diferentes. Entonces, los elementos químicos también tienen cualidades diferentes. Y una de esas es que cuando los ponemos a coloración a la llama, nos dan tonalidades de diferente color. Por ejemplo, una llama roja, es de, si no me acuerdo, es del... Bueno, una llama naranja es del sodio, del potasio. Una llama verde azulada es del cobre. Qué bien, nos dan coloraciones ¿Y todas diferentes. las llamas llegan a tener la misma temperatura? No. O sea, te digo, depende del combustible. En los banquetes vemos que hay unas como velitas, unas lamparitas de alcohol. El alcohol no calienta mucho. Sin embargo, mantiene la comida que ya tuvieron caliente ahí bajo esa, sobre este dispositivo que es una velita de alcohol para mantenerlo caliente. O sea, en definitiva, una persona no podría resistir en llamas. No. No lo podría resistir. Entonces, no. Cuando una persona se quema, deja de sentir. No, deja de sentir. Quizás sí pueda seguir caminando un poco envuelto en llamas, pero pues lo primero que deja de sentir es los nervios, ¿no? Porque el tejido nervioso se quema y ya no sientes que te estás quemando, ni sientes dolor, porque tu sistema nervioso deja de funcionar. Pero llega un momento en el que esa temperatura nuestro cuerpo no la podría resistir, ¿no? Entonces, pues automáticamente vendría la muerte. Y es ahí básicamente donde hablamos de la ficción, ¿no? En las películas, aunque se relaciona la química con ese proceso de combustión y todo lo que nos estaba explicando, lógicamente un hombre en llamas definitivamente en la realidad no pudiera existir. Así es. Ok, muy bien, maestra, muy interesante. Y bueno, vamos a ver qué concepto de la química podríamos explicar o podría usted explicar. Con esta escena se puede estudiar lo que es la combustión, las reacciones exotérmicas, la termodinámica, incluso hasta la seguridad. La seguridad de que nuestros alumnos de ingeniería llevan materias de seguridad. ¿Y eso cómo se relaciona, maestra? Ok, bueno, la reacción exotérmica es al estarse quemando un cuerpo, pues la reacción genera calor, ¿no? El calor, pues la combustión que estamos diciendo que en un lugar donde no exista un combustible, un comburente y una chispa, pues no se podría prender el fuego, ¿no? Y la otra es transferencia de calor hacia los alrededores y seguridad, más que nada para enseñarles a alumnos qué hacer en caso de que en nuestro laboratorio tuviéramos un conato de incendio. Entonces sabemos que si no hay oxígeno, la llama se va a apagar. Entonces lo primero es, apagar nuestra llave de entrada del gas. Y como la llama va a seguir ahí, pues colocarle algo, nuestra franelita encima, porque al no haber oxígeno, el fuego se apaga. Y eso es lo que enseñan en algunas partes los bomberos. Cuando alguien se está quemando, lo primero que hacen es echarle una frazada o algo encima para que deje de estar el fuego. Ah, muy bien. Pues no teníamos idea, ¿verdad? Cómo precisamente escenas de películas se puedan relacionar con la química y principalmente se puedan utilizar como herramientas o técnicas para explicar algunos temas en relación a las materias que la maestra... Fíjate qué bueno que lo dices. ¿Por qué empezar una clase con una ecuación en el pizarrón cuando puedes empezar una clase haciendo alusión a una escena y de ahí abordar el tema, ¿no? O sea, una pregunta detonadora a través de una escena de una película. Y bastante interesante, ¿no? Como mencionábamos al principio, la mayoría de las personas tiene el gusto por las películas, ¿no? Entonces, así es. Es algo que pudiera, o más bien despierta el interés de los alumnos. Muy bien, maestra. Y bueno, vamos a hablar acerca de otra película, de Martian, porque esta película es interesante desde el punto de vista científico. Ok, bueno, esta película es muy interesante para nuestros alumnos de ingeniería. La película gira en torno a un astronauta que se quedó, lo olvidaron en Marte, ¿no? O sea, lo dejaron y pues él tiene que resolver problemas, porque no sabe si van a regresar por él o va a morir allá, ¿no? Entonces, él tiene que resolver ese tipo de problemas y
este astronauta sabemos, pues saben de física, química, matemáticas, biología, de todo. Entonces era un astronauta que con sus conocimientos tenía que empezar a resolver una serie de problemas. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Cómo voy a tomar agua? ¿Qué voy a comer cuando se le agotaran pues, los suministros que llevan ellos, ¿no? Entonces, a nuestros estudiantes les enseñamos a resolver problemas mediante el pensamiento crítico. Y esta película es un excelente ejemplo para ello. Ah, qué interesante, maestra. Entonces, él llega el momento, mencionaba usted que llega el momento en el que se cuestiona cómo va a tomar agua, ¿no? ¿De dónde va a tener agua para poder tomar? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, él para empezar, allá en Marte no podía quitarse el casco. Entonces, sus suministros se estaban agotando y entonces él crea ¿cómo se llama esto donde hacen las plantas? Un invernadero para que con la condensación se empezara a fabricar el agua. Entonces, parece ser que allá en Marte pues sí había más hidrógeno y para crear agua necesitamos hidrógeno más oxígeno y ya me da el H2O. Pero esta reacción es extremadamente exotérmica. Entonces, él también tenía que cuidar que no fuera a generarse demasiado calor porque entonces pues iba a valer queso. ¿No? Entonces él tenía que saber de medidas de seguridad para poder tener controlada esta reacción y poder tomar el agua cuando se le agotaran las botellitas, ¿no? Hay un proceso químico en relación. Logra producir el agua para mantenerse por ahí hidratado. ¿Qué tiempo podría estar una persona así sin agua? Bueno, creo que podemos estar un mes sin agua, ¿no? O sea, nuestra reserva de agua que tenemos un 70% de agua en nuestro cuerpo, entonces podemos aguantar perfectamente un mes sin agua y nuestro cuerpo va a ocupar las reservas de grasa que se van generando con los carbohidratos. Pero pues evidentemente la generación de mezclar hidrógeno con agua pues sí hay que tenerla controlada. ¿No? Oh, qué bien, maestra. Además de que es sumamente cara. Bueno, estamos hablando de un tema muy interesante. No olviden escucharnos todos los martes a las 5 de la tarde. Estamos aprendiendo, enseñando e innovando con química. Regresamos. Sintonía UTAP 102.5 FM. Estamos de regreso y bueno, hace un momento nos platicaba la maestra precisamente acerca de una película en la que un astronauta se queda atrapado en Marte y tiene que solucionar su supervivencia, ¿no? Y pues nos hablaba acerca de cómo llega a producir agua para poder tenerla a su alcance, pero también se tiene que alimentar. Entonces, maestra, ¿qué hace para poder alimentarse? ¿Qué hace él? Bueno, él decide cultivar plantas, ¿no? Pero aquí pues cualquier planta necesita agua, nutrientes y una fuente de energía para poder crecer, ¿no? Entonces acuérdense que ahí el sol pues sí llega, hace su invernadero, produce agua y genera las papas, pero pues aquí está otra vez el cómo va a solucionar él un problema, porque todas las plantas necesitan, como te dije, ciertos nutrientes y pues el suelo de Marte, por lo que se supone que sabemos, no es igual al de la Tierra. Entonces ahí viene otra variable que él necesita poder controlar para poder cosechar las papas y poder alimentarse. ¿Y si logra hacerlo? Sí, logra hacerlo. Oh, ¿sí? Muy bien. Qué interesante, ¿verdad? Aquí lo importante, es qué necesitamos nosotros para poder modificar condiciones y poder lograr que una papa crezca. Y de hecho, algunos agricultores lo hacen aquí, ¿no? Modifican las propiedades de un suelo para poder producir papa, elote en cualquier parte del país, ¿no? Ok, ¿y esto que nos platica es ciencia o es ficción, maestra? Lo que yo te estoy platicando de modificar variables del suelo es realidad. Ah, muy bien. Es realidad. Sí, eso sería lo interesante, ¿no? Se puede crear en un terreno que sea infértil para poder sembrar. Por supuesto que se puede cosechar, ¿no? Cambiando todos esos nutrientes que necesita determinada planta, flor, verdura, fruto, lo que sea, para poder cosechar.
Ah, muy bien, maestra. Bueno, esta película, ¿cuál es el aprendizaje que le deja a los estudiantes de ingeniería o a cualquier persona que la vea, ¿no? Si profundizamos un poquito en ella. Yo siempre le pongo de ejemplo a mis alumnos que veo que es que no puedo, es que no sé qué, es que no sé qué tanto. Entonces le digo, oye, hijo, o sea, tienes que aprender a resolver problemas. Este astronauta, un problema grande de estoy en Marte, estoy en otro planeta, no sé si vengan por mí, voy a morirme aquí, me voy a morir de hambre. Entonces un problema grande, él lo divide en problemas sencillos y pues logra sobrevivir hasta que finalmente pues sí llegaron por él, ¿no? Entonces yo a mis alumnos les digo que no se ahoguen, o sea, pueden encontrar soluciones y pues evidentemente los mando a que vean esta película. Definitivamente a poner en marcha el pensamiento analítico, ¿no? Cómo dividimos en partes todo eso para poder llegar de manera fraccionada solucionarlo. Así es. Efectivamente, maestra, muy bien. Y bueno, vamos a hablar de otra película que igual, ¿verdad? Ha sido muy taquillera y que creo que muy vista y del gusto de muchas personas, pues se trata de dinosaurios. Y es la película de Jurassic Park. ¿Qué tiene que ver esta película con la ciencia, maestra? Okay. Esta película gira alrededor de un problema que era pues recuperar ADN de dinosaurios y pues construir un parque de atracciones para que la gente fuera a conocer los dinosaurios, ¿no? Entonces, en esta película se centra en la biología molecular, en la genética, en la ingeniería, para poder traer a un ser que vivió hace millones de años, ¿no? Esa es la pregunta de la película, ¿no? ¿Es posible hacer eso? Entonces, pues la respuesta es que sí se puede mutar. Sí se puede clonar, sí se puede recuperar ADN de una muestra para encontrar un asesino, ¿no? Lo curioso y lo de ciencia ficción es que de un mosco que haya picado a un dinosaurio se pueda recuperar una cantidad grande para poder hacer todas esas pruebas. Ahí es la ficción. Porque todo lo demás, pues sí, o sea, se puede clonar, se puede recuperar el ADN, etcétera, ¿no? Pero sí ya fue llevada al extremo, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya donde la película muestra precisamente como un mosquito que ha sido atrapado en un ámbar, ¿verdad? De ahí se puedan tomar esas... Así es. Un mosquito que picó un dinosaurio y que de ahí se puedan tener todas esas pruebas, ¿sí, verdad? En relación a tamaño, ya de ahí está fuera del lugar. Ok, maestra, entonces esto definitivamente no podría suceder, No podría ser aquí. Sí se toman cosas reales, como por ejemplo, pues la genética es real, la clonación es real, ¿no? La ingeniería genética también es real, ¿no? Entonces, se llevó al extremo porque era imposible que un mosquito ya hubiese caído en este ámbar, ¿no? O sea, eso sí ya fue una exageración, pero todo lo demás pues sí es real, ¿no? Sí hay laboratorios donde hay clonación, donde no nos vayamos lejos. Ahorita que tuvimos el COVID, pues había laboratorios en genética que estaban creando la solución para la cura, ¿no? Entonces, eso es real. Creo que estaríamos hablando de la genómica, ¿no, maestra? Así es. Ok, bueno, mire, ¿por qué entonces la película de Jurassic Park llegaría a ser algo imposible? Ok, porque el mosquito pues, es un ser vivo muy pequeño. No podríamos extraer suficiente ADN para hacer las muestras. O sea, cuando nosotros vamos a un laboratorio y nos sacan sangre y son varios análisis, nos sacan hasta 3 tubos. Sí. Entonces, lo que nos estaría proporcionando ese mosquito era insuficiente como para poder fabricar todo el parque, ¿no? Y a todos esos dinosaurios. Ahí es donde está la ficción. Así es. Y bueno, ¿qué hay de la frase la vida encuentra un camino, o se encuentra en un camino, maestra, que hay dentro de la misma película? ¿Qué hay de científico detrás de ello? Bueno, la biología nos dice que las especies dominantes son las que permanecen. Entonces, todos los organismos vivos tienen la capacidad de adaptación y de evolución. Entonces, la película menciona eso, ¿no? Que los dinosaurios encontraron el camino y es donde ya vemos
todo ese crecimiento del parque con todas estas criaturas, ¿no? De hecho, también en la película se menciona que no se iban a poder reproducir, ¿no? Porque esa es la pregunta del matemático. El matemático tiene él está en contra de traer una criatura de hace millones de años donde había otras condiciones atmosféricas, físicas, químicas, y traerlo a la actualidad para que pueda sobrevivir. Entonces él decía, no, yo no doy la autorización, porque él decía que aunque tuviéramos pensado que ese sistema lo íbamos a poder controlar, la entropía nos dice que no siempre podemos tener control en todas las variables, y eso fue lo que sucedió. Ok, maestra. Si usted utiliza esta película para alguna de sus clases, ¿cuál es la enseñanza en la cual se basa usted para hacerlo interesante? Aquí viene la parte ética que también enseñamos a nuestros alumnos. Aunque yo pueda crear algo, es correcto que yo lo deba de crear. Entonces ahí viene la parte de la moral, de los escrúpulos, de la ética, ¿no? Como profesionistas. O sea, sí puedo crear dinosaurios, pero, o sea, voy a poder controlar todo. Voy a tener control sobre Hace algunos años, maestra, se hablaba acerca de la clonación de una oveja, de Dolly, ¿no? Dolly. Que fue algo bastante polémico precisamente porque se pone en juego la capacidad, o más bien se habla de por qué el ser humano quiere hacer algo que no le corresponde, ¿no? Así entonces, es. Viene esa parte de, o sea, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Es correcto hacerlo? Entonces ahí viene la parte de los valores que también se le inculcan a los estudiantes, ¿no? Así es. Entonces, cuando hablamos, no siempre la ciencia que aparece en las películas es correcta. Así es, no es correcta. Tiene el objetivo del cine o de las películas es contar una historia, entretener al público, ¿no? Pero nosotros como docentes podemos aprovecharlo para explotar justamente el pensamiento analítico y crítico de nuestros estudiantes, ¿no? Para tener enseñanzas como, por ejemplo, ¿es correcto? No, en la película pues manda a llamar a especialistas y el matemático les dice no. Incluso si han podido leer en el libro el matemático muere, no como en la película que sobrevive a todas las fracturas por haberlo aventado a un árbol, ¿no? Porque el dinosaurio efectivamente lo agarra y ¡pum!, lo avienta. Pero él se murió por todas las lesiones internas y él decía no al parque. Pero pues estamos hablando que en el parque, pues los socios, la lana que iban a hacer por el parque, ¿no? Entonces, ¿qué parte es real en una película? Y la otra es, ¿podemos generar preguntas que pueden derivar hacia una investigación en nuestros alumnos? Pues sí. Oh, qué bien, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, maestra, definitivamente en lo que nos ha platicado podemos darnos cuenta que sí podemos enfocarnos en alguna película para poder enseñarle ciencia a los alumnos. Por supuesto que sí. Así es. ¿Cuál de estas películas le recomendaría especialmente a los alumnos, estudiantes? Es definitivamente El Marciano, ¿no? Porque él muestra cómo podemos salir de un problema grande haciendo problemas sencillos y buscándoles la solución, ¿no? Entonces yo creo que esa es la película que yo les recomendaría a nuestro público. Véanla, está muy padre y pues podemos aprender no solamente de ciencia, ¿no? Cómo sobrevivir cuando pensamos que nos estamos hundiendo en un vaso con agua, ¿no? Y el problema ese problema grande lo podemos seccionar y sacar provecho. Claro. La película de los superhéroes, de los Cuatro Fantásticos, El Hombre Araña, lo podemos usar para enseñar fenómenos físicos y químicos, ¿no? Suena muy interesante, maestra. Y qué bueno, ¿verdad? Que a través de la enseñanza que se da en una institución basada precisamente en la ciencia, en el pensamiento crítico, en el pensamiento analítico, pues hayan herramientas que ya existen, ¿no? Y que son del gusto de muchas personas, pues para poderle sacar el provecho que precisamente usted mencionaba. Así es. Pues es de mucho agrado el haber compartido con usted este tema, maestra. Definitivamente yo no lo habría relacionado en algún momento con ello.
Una, porque no soy muy amante de las películas, pero para quienes sí lo son, yo creo que pues profundizan un poco más en ello, ¿no? Y aprenden más cosas acerca de ello. Pues agradecemos. ¿Puedo terminar con una frase? Claro, así es, Maisa. El cine tiene la capacidad de despertar nuestra curiosidad. Algunas veces nos muestra ciencia correcta, otras veces se exagera y otras veces se inventa. Pero incluso cuando se equivoca, puede provocar algo maravilloso. Que alguien salga de la sala de cine preguntándose, ¿y eso realmente podría ocurrir? Y justamente ahí comienza la ciencia. Muy bien, Muchas ¿verdad? gracias. Exactamente. Nosotros llegamos a adquirir conocimiento precisamente a través de las cuestiones que nos hacemos en el día a día. Pues nos despedimos, esperamos vernos el próximo martes. Muchas gracias.